Disculpen por la demora a toda la comunidad de Inframundo, pero aquí está la segunda parte y final del relato. Agradezco su paciencia. Los saluda de nueva cuenta su amigo Sebastián Arjona. Gracias por darle voz a mi anécdota. Continuamos con la historia. Rápidamente salimos de aquella bodega con expresiones de estupefacción. Sin palabras, regresamos a casa y Cristal se marchó en mi viejo taxi, diciendo que por órdenes de Samira debía deshacerse de él. Confesó que, a pesar de haber encontrado el cuerpo de su amiga, seguía bajo el mando de esa mujer y no podía hacer nada que le hiciera sospechar sobre lo que ambos vimos. En parte tenía razón, pero ni siquiera en el camino de regreso pudimos pensar en lo que haríamos a partir de ese momento. Ella se fue y yo me volví a acostar después de llevar a mi hija al colegio. Deduje entonces que esa famosa salida de la que tanto se hablaba no era más que el fallecimiento provocado de esas buenas mujeres. En un principio tuve la idea de llamar a la policía para contarles todo, pero también tuve en cuenta que si Samira me daba todo ese dinero cada día era porque debía tener no solo una fortuna, sino poder, contactos e influencias. Meterme con ella así, sin más, era un acto suicida, y posiblemente mi familia comenzaría a correr peligro debido a eso. Lo que iba a hacer, debía pensarlo más de 2 veces, pero por el momento, mi única opción era hacer como si nada pasara y seguir trabajando para ella. El día pasó más lento que los demás. Confieso que en un momento llegué a considerar la posibilidad de renunciar a ese trabajo y olvidarme de Cristal y las demás. Era gente peligrosa con la que estaba lidiando. Por otro lado, también era verdad que el remordimiento me invadiría por el resto de mi vida, y no quise vivir con eso. Lo siguiente a hacer era esperar a tener una oportunidad de hablar con Cristal para hacer entrar en razón a las demás y escapar de las manos de Samira de algún modo. Sonaba más fácil de lo que se veía, pero si sus jefes eran peligrosos, ella también lo era. La disputa era para saber cuál de los dos eran peores. Al mediodía fui por mi hija al colegio y al regresar a casa me llevé una sorpresa enorme. Sentada en la sala hablando con mi madre estaba la mismísima Samira. Era la primera vez que se presentaba en mi residencia y ni siquiera me había avisado. Le dije a mi hija que fuese a su cuarto y a mi madre que la acompañara. De ese modo nos quedamos los dos solos ahí. No tardé en preguntarle por qué estaba en mi casa. Eso no estaba previsto, ni planeado, y mucho menos anunciado. Dijo que no me preocupara y me relajara. Reveló que el motivo de su visita era para saber si estaba contento con el nuevo vehículo que la organización me había regalado. Le dije que sí y le confesé que no sabía que ella tenía una organización. De un modo sarcástico dijo que todo el dinero y poder no podía provenir de una sola persona, y de ese modo me dejó claro que era poderosa o eran poderosos. Samira se encontraba de pie, mirando por la ventana de la sala hacia la calle. Me recalcó que ese era un barrio tranquilo pero humilde, y que con el dinero que ella me estaba pagando, tenía la oportunidad de irme y tener una mejor vida, y más cómoda tanto para mí como para mi familia. Tenía razón, pero
Por dentro tenía el presentimiento de que no había venido a mi casa solo para decirme eso y cerciorarse de que el regalo me hubiera gustado. Se acercó hasta casi juntar su frente y nariz con la mía. Su mirada era seria y su postura erguida. Entornó los ojos y entonces me dijo que estaba haciendo un excelente trabajo. A modo de consejo me dijo que, entre menos supiera, iba a ser mejor para mí y para mi familia. No lo dijo, pero eso de ahí era una amenaza muy contundente, y lo confirmó cuando dijo que no había marcha atrás con el proyecto, reiterando que renunciar ya no era una opción que tuviese en mis manos. En pocas palabras, iba a seguir trabajando para ella, pero en contra de mi voluntad. No había nada que pudiera hacer. Si lo hacía, iban a arremeter contra mi madre y mi hija, y eso era algo que no podía permitir. Cristal y las otras no eran más importantes que mi familia. Supe en ese momento que tenía que prepararme para lo que se venía encima, y era evidente. Les quitarían la vida una por una hasta que no quedara ninguna, metiéndoles en la cabeza la idea de que Samira era la única salida que ellas tenían para esa profesión horrenda. Sus palabras fueron contundentes y tuvieron sin lugar a dudas el resultado esperado. Me dio los detalles para la noche. Recogería a una chica nueva, la última que faltaba por conocer. Me dijo cómo era físicamente, omitiendo su nombre, la dirección y después la hora. Sin decir una sola palabra más, se marchó de mi casa y subió a un auto mucho más lujoso que el que me acababa de regalar. Mi hija y mi madre salieron a almorzar, y esta última me reveló lo que había hablado con Samira. Le dijo que era mi jefa, y dejó saber lo buen trabajador que era yo, uno muy importante para la organización. Con eso, ella dejó de hacer esas preguntas incómodas sobre mi trabajo y me felicitó. La cosa es que, a lo que me estaba dedicando con esa mujer, no era digno de una felicitación. Era cruel e injusto lo que les estaba haciendo a esas chicas, y no se detendría ahí. Todavía faltaba mucho para llegar al final, eso estaba claro. La noche llegó y traté de mentalizarme que solo era cuestión de semanas para que ese terrible episodio de mi vida llegase a su fin. La cosa era que había una de esas chicas con la que me encariñé mucho más que con las demás, al punto de llegar a sentir algo por ella, y esa era Cristal. Su deseo no podría soportarlo, pero en ese momento no le di tanta importancia ya que faltaba mucho para eso. Llegué al lugar y a un lado de la acera la vi. Su cabello era castaño claro, al igual que sus ojos. De cerca, parecía tener unas medidas de cuerpo perfecto, y su rostro, aunque era hermoso, seguía siendo menos linda que Cristal. Sin decir una sola palabra, abrió la puerta del Camaro y se subió. Arranqué sabiendo que pronto me diría el lugar al que debería llevarla. El silencio reinó durante más o menos 10 minutos, y entonces me dijo que había hablado con Cristal. No supe qué responder a eso, así que me mantuve con la vista al frente sin decir nada. Ella insistió y me preguntó si yo creía que en verdad Samira se estaba encargando de quitarle la vida a una por una, o si por el contrario, Cristal era una mentirosa que solo quería hacerlas dudar para que quedaran mal con ellas, que les ofrecía la salida. Suspiré y luego miré a los lados. No descarté
que ella pudo haber sido enviada por Samira solo para probarme, en dado caso de que hubieran descubierto lo que Cristal encontró. Quise cambiar el tema, así que le dije a la chica que ni siquiera se había molestado en decirme su nombre. Traté de sonar un poco gracioso y bromista, pero era evidente que la situación no se prestaba para ese tipo de ambiente. De mala gana ella me reveló que se llamaba Camila, y de nuevo insistió en que le respondiera si lo que Cristal decía era cierto o no. De nuevo guardé silencio por un momento, y al final le dije que si tantas dudas tenía, que fuera y listo, pero que no me involucrara en algo que no me incumbía. Ella se echó para atrás y se recostó sobre el asiento. Dijo, cabizbaja, que las demás habían exagerado al decir que yo era la mejor persona que ellas habían conocido. Luego agregó que ella iba a tomar esa salida, que Samira le ofreció sí o sí, pero que dejaría esa horrenda profesión pasara lo que pasara. Dejó en claro que iba a confiar en la que en ese entonces era mi jefa. Finalmente, Camila dijo a dónde quería que la llevara, y hacia allá nos fuimos. Me hizo sentir un poco mal el que hubiera dicho que las demás eran unas exageradas por decir que yo era una muy mala persona. Sí lo era, pero podía poner en riesgo la seguridad de mi familia, y ni todas esas chicas juntas podrían igualar eso. No, eso lo tuve muy presente, y al final fue determinante a la hora de decir si decirle la verdad o no. Llegamos al lugar. Me miró de reojo y me preguntó qué tenía ella de diferente. No comprendí y se lo hice saber. Me confesó que las otras le dijeron que con ellas fui un amor y que estaba dispuesto a sacarlas de esa profesión si tuviera la oportunidad, pero que ella no sintió que ese fuera su caso. Le dije que no era nada personal y que solo sentía que me estaba involucrando en cosas en las que no debía. Salió del auto y cerró la puerta con fuerza. Entró al hotel y ahí la perdí de vista. Poco después subió Samira en el asiento del copiloto. Me entregó el bolso con todo el dinero y entonces me preguntó qué tal me fue. Le dije que todo iba bien. Y me reveló que Camila era una de las más testarudas, y que si había dicho algo fuera de lo común, lo olvidara inmediatamente. Su consejo fue bien recibido, pero no por las razones que ella creía. Antes de irse, me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que decía, pero más con lo que encontraba. Se fue y también se perdió de vista al cruzar por una calle detrás del auto. Me dio la impresión de que ella sabía que Cristal y yo encontramos el cuerpo de Roxana. Pero si era así, no tenía el mínimo sentido que me mantuviera todavía trabajando para ella. Algo estaba pasando a mis espaldas, sin duda alguna, pero intentar averiguarlo conllevaría un riesgo enorme. La mayor sorpresa de todas me la llevaría al día siguiente. Decidí ir a dar una vuelta en mi nuevo auto. Si ya era mío, lo mejor que podía hacer era disfrutarlo. Contaba con la esperanza de que eso despejara mis pensamientos de todo lo que estaba pasando, pero resultó ser todo lo contrario. Me di cuenta de que muchos taxistas estaban rechazando a cada pasajero que se les acercaban. No eran muchos. Me topaba con uno así cada 5 o 6 cuadras, pero el patrón se repetía. Fue entonces cuando la intriga me dominó y decidí acercarme a uno de ellos para indagar. Por fortuna, era alguien que me conocía. Nos saludamos y me felicitó por el nuevo auto, alegando a que él tendría uno así muy pronto. Dejé esa afirmación de lado
y sin vacilar le pregunté por qué estaba rechazando a los pasajeros. Lo que me dijo me dejó sin palabras. Mi colega me confesó que tenía un nuevo trabajo, que consistía en llevar a una pasajera diferente cada noche, 5 veces a la semana. Después dijo que lo mejor era que todas eran trabajadoras nocturnas. En ese momento, sentí un frío increíble recorrerme por todo el cuerpo, y para disimular mi reacción le dije que tenía que irme urgentemente. Me subí al Camaro y me estacioné a 5 cuadras de donde estaba él. Lo medité y me di cuenta de que yo no era el único privilegiado. Debía haber otras mujeres como Samira, o tal vez era la misma que los englobaba a todos. No podía saberlo, pero una cosa sí era segura. Eso de ahí era una red que se encargaba de llenar las esperanzas de las trabajadoras nocturnas con el fin de aprovecharse de ellas y eventualmente quitarles la vida. La cosa es que el modus operandi era muy cuestionable. No tenía mucho sentido el llevarse a una por semana, y menos pagar tanto a un simple taxista. Me di cuenta de que lo que sucedía era algo que iba mucho más allá y debía averiguarlo. Seguía sin poder comunicarme con Cristal, así que prácticamente estaba atado de manos. El saber que otros taxistas trabajaban del mismo modo que yo me hizo recapacitar y darme cuenta de que eso tenía que parar. Sí, consideraba el riesgo en el que estaba poniendo a mi familia, pero era un crimen muy atroz. Lo de Roxana ni siquiera salió en las noticias o en los periódicos. No entendía cómo algo como eso se mantuvo en secreto. Sabía que nunca lo mencionarían en ningún lado, ni siquiera en la internet. El poder que esas personas tenían debía ser abrumador. Samira era alguien de temer y me di cuenta de eso muy tarde. Estaba arrepentido de haberle aceptado la propuesta de trabajo. Prácticamente me convertí en cómplice de lo que hacían. Más tarde la noche llegó y entonces recogí a Liz donde Samira me lo ordenó. Estaba muy contenta, más que de costumbre. Le pregunté a qué se debía esa felicidad y vitoreando me dijo que Samira la había escogido a ella para sacarla de esa horrenda profesión. Sí, ella recibiría la famosa salida esa misma noche. Se me hizo un nudo en la garganta. Tenía entendido que la escogida había sido Sira y se lo hice saber. Me respondió que algo sumamente extraño se estaba llevando a cabo y mencionó que al parecer Cristal había estado haciendo cosas que a Samira no le parecían correctas y eso la sacaba de quicio. Deduje que tal vez ella estaba intentando ayudar a las niñas para salvarles la vida, pero evidentemente algo debió haber salido mal. A leguas se notaba que no tenía oportunidad de hacerla dudar de Samira. Su felicidad no la opacaría absolutamente nada. Estaba siendo controlada por las falsas esperanzas que esa organización le daba. Lo máximo que pude hacer fue aconsejarle que si llegase a ver algo fuera de lo común o sospechoso, no dudara en correr y pedir ayuda. Me preguntó a qué me refería y le respondí que eso era todo lo que le iba a decir. No podía exponerme ni arriesgarme a que le contara a Samira. Si lo hacía, el siguiente cuerpo en ser encontrado iba a ser el mío sin duda alguna. Además, su estado de ánimo era una clara evidencia que era un caso perdido. No había persona sobre la tierra que le hiciera cambiar de parecer. A pesar de eso, su sonrisa se apagó un poco,
y estando más seria me dijo hacia dónde tenía que llevarla. Moriría, de eso no me quedaba ninguna duda, pero no podía permitir que se fuera así. No tanto por ella, sino por mí. Me sentiría mucho peor. Así que le dije que si de verdad confiaba en Samira, entonces no había nada que temer. Saldría de esa profesión que aborrecía y a la que fue arrastrada en contra de su voluntad. Dijo que seguía entusiasmada, pero que sí, veía que alguna cosa no encajaba, como el hecho de que Roxana no se contactara más con ninguna de ellas. Se cruzó de brazos y me miró fijamente para luego preguntarme si yo sabía algo al respecto sobre ella, si tenía la información que me solicitaba, pero de ninguna manera se la iba a dar. Así que me negué con la cabeza y después le dije que no, y que lo mejor era preguntarle a la misma Samira sobre ese tema. Me reveló que todas ellas ya lo habían hecho, pero que ella solo les repetía que se había ido a un lugar mejor donde iba a estar lejos de esa profesión para siempre. Yo mismo confirmé que sí decía la verdad, pero cuando se habla de perder la vida, ya la cosa cambia. Llegamos al hotel y ella siguió sin volver a sonreír. Se despidió de mí con un tono de voz cabizbajo y con un beso amargo en los labios. Era la primera de todas que me besaba de esa manera. Poco después de que se marchó, Samira entró y se sentó en el auto. Me entregó el dinero y rápidamente me preguntó qué me había dicho. Le dije que nada de nuevo, la misma rutina de la última vez que la llevé. Fue en ese momento cuando me reveló que esa iba a ser la última semana en la que trabajaría con ella. Le pregunté por qué, y me llevé una gran sorpresa cuando me dijo que todas las chicas habían sido escogidas para esa misma semana. Mencionó también que Camila se fue el día anterior. Yo supe a qué se refería con eso, y algo me decía que ella también. Bajó del auto, caminó hasta la ventana de mi asiento y al oído me susurró que a Cristal le tocaba el viernes. Después de eso se fue y no la volví a ver. Si era cierto todo lo que decía, las únicas que quedaban vivas eran Cira y Cristal, ya que Liz era un caso perdido, no sobreviviría. Llegué a mi casa y al acostarme no pude dejar de pensar en los 2 días que me esperaban. No quería que nadie más muriera. Miré mi celular y pensé en llamar a la policía para reportarlo todo, con la esperanza de que pudieran salvar la vida de Liz, pero al final no tuve el valor de hacer nada. Ya por la madrugada, tocaron el timbre de mi casa varias veces. El reloj señalaba las 3. Era muy tarde. Bajé precavido y miré por el orificio de la puerta. Era Cristal. Abrí y nos sentamos en la sala. Me dijo exactamente lo que Samira me contó horas antes. Se querían deshacer de todas esa misma semana, sin falta. Ella no sabía qué hacer y le ofrecí buen dinero para que lo usara y se fuera de la ciudad o del país. Fue entonces cuando me reveló que no podía hacer eso porque tenía un hermano pequeño internado en el hospital por una enfermedad degenerativa. Sacarlo a él y del país no era opción. Y si ella se iba y lo dejaba, le iban a quitar la vida inmediatamente. Estaba atada de manos. Peor era que sabía que el viernes iba a partir de este mundo a mejor vida. En verdad quise evitarlo, y al tenerle frente a mí y tan cerca, confirmé mis sentimientos hacia ella. Le dije que no iba a permitir que nada malo le pasara. Debía haber alguna forma.
Le propuse ir con la policía. Podíamos exponer a Samira y con ella darían con el resto de esa organización. Teníamos una oportunidad, o al menos valdría la pena intentarlo. Pero al final se negó. Dijo que todo iba a ser en vano y el resultado sería perder a nuestros seres queridos, y eso era lo más injusto del mundo. Ella lloró y cuando se calmó descansó en mi regazo. En esa ocasión, ella y yo tuvimos intimidad. Después de eso, en verdad sentí que la necesitaba salvar. Pero ella desistía de la idea. Se fue de mi casa y sentí un gran vacío al verla marcharse. Samira debía pagar por lo que estaba haciendo de un modo u otro. Al mediodía me encontraba viendo las noticias en la televisión y entonces salió de 5 taxistas que habían sido encontrados sin vida. La investigación reveló que estaban vinculados con algún tipo de negocio que conllevaba la trata de blancas. Y al final rescataron a una mujer que al parecer había perdido sus recuerdos y se encontraba en manos de las autoridades. No sé por qué, pero relacioné una cosa con la otra e intuí que esos taxistas debían ser los que trabajaban como yo, transportando trabajadoras nocturnas una vez por día. La noche llegó y recogí a Sira donde Samira me dijo que lo hiciera. Ella se subió al auto, pero su estado de ánimo era todo lo contrario al de Liz. Estaba llorando y no dejaba de sollozar mirando al frente. No dije una sola palabra y me concentré en manejar hasta que me dijera dónde quería que la llevara. Minutos después, me preguntó qué era lo que realmente Samira estaba haciendo con ellas. Le dije que no sabía nada, y entonces sacó su celular y me mostró un audio que le envió Liz, en donde estaba gritando y al parecer corriendo, pero trataba de decirle que escapara y que no se dejara engañar por Samira. Liz alcanzó a decirle que las estaban matando, pero el audio se cortó ahí. De nuevo Sira me preguntó si yo sabía algo al respecto, a lo que de nueva cuenta negué con la cabeza. Me dijo a dónde tenía que llevarla y no dijimos una sola palabra hasta que llegamos. Bajó del auto secándose las lágrimas y no se despidió de mí. Entró al hotel y detrás de ella lo hicieron 2 hombres corpulentos casi al instante. Samira llegó poco después. Me entregó el doble de lo acordado y dijo que el día siguiente era el mejor de todos, porque me darían mi liquidación junto con la paga. Se fue sin decirme nada más. Me quedé ahí un rato, desesperado por querer hacer algo, pero nada podía hacer. Esa noche Cristal volvió a ir a mi casa. De nueva cuenta tuvimos intimidad e inmediatamente se marchó. Casi no dijo nada. La noche siguiente fui a donde Samira me dijo, y parada en la acera estaba Cristal, esperándome. Su atuendo no era el de una trabajadora nocturna. Se veía sumamente hermosa. Me dijo a dónde tenía que llevarla apenas se subió. Mis manos me temblaban. Quería evitar lo que estaba a punto de pasar. Así que le dije que podíamos ir por mi madre y mi hija, para luego irnos de la ciudad en auto. De nuevo, mencionó a su hermano y la imposibilidad de hacer eso. Nos detuvimos en el callejón donde me pidió que la dejara. Me besó apasionadamente en medio de su llanto y bajó. La vi entrar por la puerta del fondo y perderse. Me quedé ahí por más o menos media hora, pero no me resistí. Bajé del auto, caminé por el callejón hasta llegar a la puerta y ahí me planté. Giré la manija
y me di cuenta de que no estaba cerrada con llave. Entré y tuve que bajar unas escaleras para llegar a una sala vacía donde sobresalía un pasillo con lámparas brillantes. Seguí el sendero y al final me encontraba en una especie de balcón donde al frente, en la sala de un piso más abajo, estaban un montón de personas encapuchadas, organizadas en círculo. En el medio, sobre un pentagrama, estaba Cristal acostada, con manchas rojas en todo su cuerpo y sin ropa. No podía creer lo que mis ojos me estaban mostrando. Era un ritual satánico. Era eso lo que estaban haciendo con las chicas. No me contuve. Me aparté un poco y llamé a la policía. Les expliqué todo y les di la dirección. Dijeron que varias patrullas venían en camino. Cuando me volví a acercar al balcón, me topé de frente con 4 hombres corpulentos que me obligaron a bajar por una escalera que estaba en el costado. Me pusieron de frente ante toda esa gente. Se acercó una que se quitó la túnica para dejarse ver. Era Samira. Confesó estar sorprendida al ver lo que Cristal me hizo hacer. Me tumbaron a su lado en el piso y al oído le dije que todo estaría bien y que la ayuda venía en camino. Ella parecía no escucharme. Estaba con la mirada perdida sin pestañear, como si de un cadáver se tratase. Sin darme cuenta, perdí el conocimiento y caí desmayado. Desperté en un hospital donde un oficial de policía me interrogó. En el lugar donde yo estaba, encontraron los cuerpos de Cira, Liz y Camila. Le dije que simplemente había visto algo extraño y por eso lo reporté. Tardé 4 días siendo interrogado e investigado. 10 días después, me encontraba caminando por un parque con mi hija y mi madre. Cuando entonces me aparté de ellas, la razón era simple. Vi a Cristal. Estaba caminando y corrí hacia ella. La sujeté del brazo y la abracé, pero ella se apartó de golpe y me dijo que no me conocía, que si seguía llamaría a la policía. Segundos después, llegó una camioneta negra y se subió en ella. Bajaron el vidrio y en el asiento del copiloto vi a Samira, quien me guiñó el ojo. La camioneta arrancó y más nunca volví a verlas a ninguna de las dos. Hasta el día de hoy, no sé lo que pasó. Tengo más preguntas que respuestas, como por ejemplo, ¿por qué me dejaron con vida? ¿Por qué a Cristal la dejaron con vida? Y la memoria sin recuerdos como a las otras chicas de las noticias. O quizás siempre fue parte de esta prostisecta, prostisatánicas, que se dedican a reclutar chicas inocentes. No lo sé. No sé qué pensar. Quizás esa secta se maneje de esa manera, obteniendo sus oscuros propósitos de las trabajadoras nocturnas, y las sobrevivientes quizás las siguen usando para su beneficio y placer. No solo en México, sino en muchas partes del mundo, como en esta historia, es muy fácil hacerle daño a las personas, ya sea a través del crimen organizado o sectas satánicas, para llenar el alma del mismo innombrable. Lo que sí les puedo decir es que existen muchos tipos de miedos, terrores nocturnos, psicológicos, como el de esta historia. En la actualidad, sigo trabajando como taxista, pero solo lo hago de día para evitar inconvenientes y cualquier problema. Sin más, los dejo hasta aquí con esta reflexión y esta vivencia. Espero les haya gustado. Gracias por escucharme y gracias a Inframundo por darle vida a estas líneas.